Hola, hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores, amantes de lo natural y la buena salud? Por acá les habla Javo Millán y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Gustavo Dávalos. Muy bien, el día de hoy estamos en una especie de vivero o en un vivero porque les vamos a comentar sobre una planta que es súper beneficiosa para purificar el aire de nuestras casas, así como lo escuchan. Esta planta muy conocida se utiliza además para decorar nuestro hogar, que se ve muy bien, ya van a saber cuál es. Pues purifica el aire de nuestro hogar, es decir, nos libra nuestro hogar de esos químicos, de esos elementos tóxicos nocivos para nuestra salud, pues si utilizamos para la limpieza cloro y otras cosillas que resultan químicas. Entonces tener esa planta dentro de nuestro hogar convierte el monóxido de carbono de todos esos productos químicos a oxígeno, ¿ok? Y libera nuestra casa de todo ese material tóxico. Si no lo creen, pues esto fue confirmado por un estudio de la NASA donde pues emitió un listado de varias plantas que podrían hacer eso por nuestra salud, pero esta es la mejor y es una de las más bonitas. Por suerte yo tengo unas 4 plantas de esas en mi hogar, así que hoy van a saber cuál es. Pero antes de conocerla, los invito a que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones en la campanita. De esta manera no se perderán ninguno de nuestros nuevos videos. Es súper sencillo, solo dale clic al botón de suscribirse, luego le das clic a la campanita y ya está. Eso es todo, súper sencillo y es gratis. Así que vamos a saber cuál es esta planta right now. Muy bien amigos, estamos acá entonces frente a esa planta que les comenté que purifica el aire. No sé si la han visto antes, por acá está, no sé si se pueda acercar un poco la cámara. Es esta planta que ven acá alargadita, es muy popular, la he visto en muchas casas, oficinas, hasta hoteles, como pueden ver. Esta plantita es conocida como lengua de tigre, lengua de vaca, cola de serpiente y también es conocida como lengua de suegra. No sé por qué. Ustedes dirán, creo que se conoce como lengua de suegra por lo largo. Suegrita mía, espero no estés viendo este video, pero es lo único que se me ocurre en este momento, lengua de suegra por lo largo que es. Pero cuéntame, ¿cómo le dicen a esta planta en tu país? Lengua de vaca, lengua de tigre, lengua de suegra. Así que cuéntanos cómo se llama esta planta, mírenla bien en su país. Así que déjenos sus comentarios y por supuesto díganos desde qué parte del mundo nos están visitando y también su nombre, y coméntenos también su edad para saludarlos en futuras ediciones. Por cierto, hoy tengo saludos para algunos de ustedes. Entonces, como ven, esta planta llamada lengua de tigre o cola de serpiente es muy beneficiosa para purificar el aire en nuestro hogar. Pero no solo eso, según el Feng Shui, esta planta también aleja las malas energías y atrae todo lo bueno al hogar. Por eso esos nombres como lengua de vaca o cola de serpiente no son de gratis, por así decirlo, ¿ok? Esta planta se los ha ganado, por lo menos en la India, ya que en la India la vaca, la serpiente, son animales sagrados y por eso esta planta es conocida también como una atrayente de las buenas vibras y aleja todo lo malo. Por eso se recomienda también
por supuesto, si se va a tener dentro del hogar, se recomienda tenerla lo más cerca de la puerta posible para alejar toda esa mala vibra que a veces tienen algunas personas, por supuesto sin que ellos sepan que la tienen, pero sí hay personas que tienen una mala vibra, como nuestro camarógrafo, que le veo un aura bastante oscura desde acá, pero es una buena persona. Así que vean, mírenla bien, esta planta se las recomiendo que la tengan en su casa, la lengua de tigre, lengua de vaca, o como sea que ustedes la conozcan, o como sea que ustedes le digan en su país. Amigos, esta planta, lengua de suegra, vamos a llamarla así a partir de ahora, lengua de suegra, se conoce porque es muy fuerte, es muy resistente, se puede camuflar en cualquier ambiente. Como les dije, la he visto en casas, la he visto en oficinas, hoteles. Es una planta perfecta para decorar y súper beneficiosa con el ambiente, como ya les dije anteriormente. Es una planta que resiste al sol, resiste a la sombra, que también es malo para las plantas, resiste el olvido del riego. Así que si estás empezando, si quieres empezar con este mundo de las plantas para colocar en tu casa, en tu oficina, en tu habitación, en tu espacio, esta planta es perfecta para iniciar, porque sé que nos olvidamos de muchas cosas. Tengo también varios cactus y se me olvida mucho regarlos, pero los cactus son resistentes. Pero ojo, por supuesto, no te vayas a olvidar de regarla por completo. Solo te estoy diciendo que es bien resistente al olvido del riego, a la falta de sol y a la mucha sombra. Pero si te olvidas por completo, pues la plantita está predispuesta pues a morir y resiste todo. Así que es la planta perfecta para comenzar en todo este mundo de la botánica. Por supuesto, les voy a comentar dos plantas más que son muy buenas también para limpiar nuestro hogar, limpiar el aire de nuestro hogar, y enseguida se las voy a decir. Bien, ahora sí me pueden seguir por acá. Por acá hay unos cactus, así que con cuidado. Acá está esta planta, estoy muy seguro que también la han visto, nuestra amiga la areca palma. ¿Ok? Esta planta tiene las mismas propiedades para el medio ambiente que nuestra lengua de suegra. Acá está, es una planta muy común, estoy seguro que la han visto muchísimo. Esta es otra planta que pueden tener en su hogar y estoy seguro, pueden asegurarlo, que va a purificar su aire. Como les dije, estas plantas convierten el dióxido de carbono a oxígeno, tan fácil como eso. Pero creo que sí podemos hacer un acercamiento de esta otra planta, de las Spathiphyllum wallacei, tiene su nombre científico. No sé si están logrando verla en este momento. El Spathiphyllum o Spathiphyllum wallacei es esa plantita con flores rojas que ven allí. Ahí está la flechita, se la está indicando. No podemos llegar hasta allá, pero allí la ven, también tiene las mismas propiedades para purificar nuestro aire. A ver, cuéntame tú si tienes alguna de estas plantas en casa y si sabías pues de sus propiedades. Bien amigos, y acá viendo cuál planta también me llevo, algo pequeño, puede ser otro cactus quizás, porque soy olvidadizo con el riego. Nos toca despedirnos por el día de hoy, pero no sin antes mandarles saludos a algunos de nuestros suscriptores que siempre están allí pendiente de todos nuestros videos, están comentando y compartiendo nuestro contenido, así que vamos a ver algunos de sus comentarios.
Gracias a todos por formar parte de nuestra gran familia. ¿Quieres salir en la pantalla de Gustavo Dávalos? Pues solo debes dejarnos un buen comentario con tu nombre, tu edad y desde qué parte del mundo nos estás visitando. Y de esta manera estarás allí en nuestra próxima edición. Toca despedirnos por el día de hoy. Una última recomendación, pues mira este video que está acá. Estoy seguro que te va a encantar. Y luego puedes suscribirte acá en el logo de Gustavo Dávalos. Recuerda compartir nuestro video en las redes sociales. Yo soy Javo Millán y nos vemos en la próxima edición.